compañeros, estamos entonces en esta ocasión en la clase de matemáticas. Vamos a reflexionar, como lo dice el título, acerca de una situación interesante a tener en cuenta en el desarrollo del procedimiento del trabajo con los logaritmos. Entonces vamos a leer a continuación. Los logaritmos se pueden hallar al utilizar la descomposición numérica por factores primos, asociados a los criterios de divisibilidad. En este caso, como ya sabes, subrayamos el orden gramatical para ir comprendiendo el significado que nos aporta el texto y comprenderlo de manera puntual, para saber qué procedimientos hacer. Para poder hallar esa descomposición numérica por factores primos, necesito articular, encontrar los elementos de intersección numéricos que se corresponden entre los números primos y entre los criterios de divisibilidad. Como ya ves, los hemos marcado para diferenciarlos de esta forma y poderlos utilizar en la descomposición numérica. Por tanto, entonces, ahora nosotros tenemos acá, estamos hallando el logaritmo en base 3 de 81, que es 4. Vamos a verificar si eso es verdad. Entonces empezamos la descomposición por factores primos asociados a los criterios de divisibilidad. Entonces decimos, un número es divisible por 2 cuando termina en número par, pero resulta que el número 81 no lo termina. Por eso seguimos al siguiente criterio de divisibilidad, que será divisibilidad por 3. ¿Qué me dice el criterio de divisibilidad? Que la suma de los dígitos de una cantidad me permite obtener un número que es múltiplo de 3. Por tanto, inicio con el número 3, como que 81 me dice que 8 más 1 es 9. Entonces empiezo, la tercera parte de 81 será 27. La misma situación ocurre con 27, que al sumar los dígitos me da un múltiplo de 3. Entonces 7 más 2 me da 9, por tanto lo puedo descomponer por el criterio de divisibilidad por 3. La tercera parte de 27 es 9, la tercera parte de 9 es 3. La tercera parte de 3 es 1. Como la base del logaritmo es un número primo, formo grupos de 1. Entonces, ¿cuántos grupos de 1 se formaron? 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo 3 por 1, 3 por 1, 3 por 1, 3 por 1. Son 4 grupos que se corresponderán al logaritmo como tal. Entonces lo tengo acá. Ahora, si lo expreso en términos de una potencia, me quedará 3 elevado a la cuarta potencia, que es igual a 81. Y en términos de la raíz, raíz cuarta de 81 es igual a 3. Se forman 4 conjuntos unitarios que corresponden al exponente o logaritmo como tal. Esto si la base es un número primo. Ahora, al tomar una base como número compuesto, lo tomo de la siguiente forma. Logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Entonces, como el 64 termina en número par, empiezo a descomponerlo por 2. Entonces digo, la mitad de 64 es 32, la mitad de 32 16, sucesivamente la mitad de 16 8, la mitad de 8 4, la mitad de 4 2 y la mitad de 2 1. En este caso, como la base es un número compuesto, se forman 3 grupos de 2 elementos. Al multiplicarse corresponden a la base. Entonces, ¿qué pasa? Acá está 1, 2 y 3 grupos de 2 elementos. Si te fijas, al multiplicar 2 por 2 en el primer grupo, me da 4, me da la base. Al multiplicar el segundo grupo 2 por 2, me da la base. Y al multiplicar el tercer grupo 2 por 2, me da la base. ¿Cuántos grupos se me formaron? 3. Por tanto, he encontrado el logaritmo como tal. En este caso, entonces, voy a interpretarlo en términos de la propiedad asociativa. Entonces digo 2 por 2, 4, que sería el primer grupo, 2 por 2, 4, que sería el segundo grupo, y 4, 2 por 2, 4, que sería el tercer grupo. 4 por 4, al multiplicar los dos grupos me da 16, por 4 me da 64, que es equivalente a decir 4 elevado al cubo. ¿Qué me va a dar? ¿Qué? 64. Ahora, sigamos acá en el siguiente ejercicio. Entonces, se forman 3 grupos de 2 elementos que al multiplicarse corresponden a la base. Partamos de esa idea. En la base, en este logaritmo en base 6 de 216 es 3. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo? Entonces decimos que 6 es un número compuesto. Porque es compuesto, entonces vamos a formar grupos de 2 elementos. Entonces empezamos. El 216 es un número par. Entonces empiezo a descomponerlo por el 2, que es número primo y también criterio de divisibilidad. Coinciden allá. Entonces me va a quedar, mitad de 216 me va a dar 108, mitad de 108 me va a dar 54, mitad de 54 me va a dar 27.
En esta parte, ¿qué hacemos? En esta parte empezamos ya a descomponer por 3 porque no tengo un número primo par. Acá no tengo un número primo par que me descomponga 27. Entonces me toca seguir a 3 porque 2 más 7 me da 9, que es un múltiplo de 3. Lo empiezo a descomponer y formaría la tercera parte de 27 es 9, la tercera parte de 9 es 3, la tercera parte de 3 es 1. Se me forman dos grupos. Uno formado por el número primo 2 y otro grupo formado por el número primo 3. Si formo los grupos de manera consecutiva me quedará 2 por 2, 4, el otro grupo me quedará 2 por 3 y el otro grupo me quedará 3 por 3. Al multiplicarlo por propiedad asociativa llegaré a 216 también. Pero fíjate lo que pasa acá. Si yo hago estas curvas y tomo el primer número, que es el 2, y lo multiplico porque el primer número, que es el 3, del segundo grupo, 2 por 3 me va a dar 6. El segundo número, que es 2, con el segundo número del grupo del 3 me va a dar 2 por 3, que será 6. Y el tercero me dará 2 por 3, que me va a dar 6. Aplico propiedad asociativa de manera consecutiva. 6 por 6 me da 36, por 6 me va a dar 216. En este nivel ya me doy cuenta que la base está multiplicada 3 veces. En este contexto, o sea, 6 elevado al cubo, que me va a dar 216, míralo acá. Y pasándolo al lenguaje simbólico que representan los colores, tengo logaritmo en base 6 de 216 unidades, decenas y centenas, 6 unidades, una decena y 12 centenas es igual a ¿quién? A 3, ¿correcto? En el lenguaje simbólico. Entonces, compañeros, espero que este repaso les haya servido mucho con lo visto en la clase. Les agradezco mucho.